punto que encontraron cuando comenzamos con el cálculo es este X2, Y2 para la condición de etapa ideal. Entonces aquí tengo ahora la etapa ideal y aquí tengo representada la etapa real. En términos generales, esta línea verde es la condición real, esta línea segmentada es la condición de idealidad. ¿Preguntas hasta esta parte? Ninguna, todo claro. Están allí, perdí el internet, ¿será? Sí, estamos aquí. No, profe, aquí estamos. Todo claro hasta el momento. Sí, profe. Vale. Ok, entonces, esta condición real perdón, esta condición de operación real a operación ideal se relaciona a través del concepto de eficiencia de Murphy. La eficiencia de Murphy nos relaciona las condiciones de idealidad a la salida de una etapa. Y como este equipo ha sido modelado como una etapa, podemos aplicar ese concepto. Entonces, en el taller, encontramos entonces cuál es la composición de salida del líquido, lo que acabamos de plantear, cuál es la composición de salida del gas. Y ahora, las dos últimas preguntas es, ¿cuál es la eficiencia de Murphy para la corriente de salida del gas? Es decir, que calculemos Murphy a partir de las composiciones del gas. ¿Y cuál es la eficiencia de Murphy para la corriente de salida del líquido? Calcular Murphy para las corrientes, en este caso, en función de las composiciones de la corriente. ¿Ok? Entonces vamos a plantear esta parte del taller, cómo calcular esa parte de las eficiencias. Entonces vamos acá. Aquí tengo una idealización de eficiencia de Murphy. La idealización está para el caso de una transferencia de masa que tiene lugar de una fase R a E. Lo sabemos porque la línea de operación se encuentra por debajo de la curva de equilibrio. En nuestro caso, nosotros nos encontramos aquí arriba. Profe, no sé si soy solo yo, pero no se escucha. Sí, profe, no Sí, se profe, no se escucha. escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. ahorita ya. Profe, Bueno, ya deberíamos acostumbrarnos a estos problemas de la virtualidad. Bueno, vuelvo entonces, no sé desde dónde perdí el audio. ¿Quién me puede recapitular la información, por favor? profe, estabas mencionando de la línea que estaba abajo porque iba de R a E y ahí se te Ok, perdió el audio.
Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces les decía, en este caso, este diagrama idealizado para calcular Murphy está para una operación RAE. El análisis es similar a nuestro caso, donde la línea de operación está en la parte superior, porque en este caso la transferencia de gas a líquido, o lo que es lo mismo de E a R, como fases generales. Vamos a utilizar ese diagrama idealizado, porque al final lo que nos permite es conceptualizar Murphy, ¿ok? En este caso, para entonces comprender los elementos que integran la ecuación. Entonces, cuando planteamos la ecuación de Murphy, por ejemplo, para la fase gaseosa, ¿ok? Para la fase gas, G o E en este caso, lo que estamos es planteando, bueno, ingresa una corriente que tiene una composición Y1, sale una corriente que va a tener una composición Y2, ingresa una corriente de líquido con X1 y sale una corriente de líquido que va a tener una composición, en este caso X2. La eficiencia de Murphy lo que hace es que nos relaciona, fíjense la diferencia de lo que está saliendo en condiciones reales, Y2 menos Y1, con respecto a lo que saldría en una condición, en el caso de esa corriente gaseosa, en una condición de idealidad. ¿Qué significa en una condición de idealidad? Que si esta corriente gaseosa que sale está en equilibrio con el líquido que está saliendo, entonces a esta condición que está acá le correspondería una composición de Y2 en el equilibrio. Entonces, ¿quién es Y2? Simplemente la composición que estaría en equilibrio con la corriente de líquido que está saliendo. Eso es lo que hace Murphy. Y esa sería la condición de idealidad para esa corriente, que sería la máxima condición que podemos encontrar. De esa manera, entonces, tenemos la definición. Vamos a ubicar las condiciones que tenemos. Aquí tengo X1 y Y1, que es la condición de entrada. Aquí tengo X2 y Y2, que es la condición real. ¿Cómo obtengo Y2? Bueno, con X2 corto la curva de equilibrio y leo el valor de Y2 que le corresponde. Esta sería entonces la composición de Y2 que estaría en equilibrio con X2. Tomo ese valor, lo introduzco en esta ecuación y procedo a calcular entonces el valor de la eficiencia de Murphy. En nuestro caso, aquí tengo X1Y1, X2 con Y2. ¿Qué hago entonces con el valor de X2? Bueno, con el valor de X2 procedo a cortar acá la curva de equilibrio y aquí voy a encontrar el valor correspondiente a Y2 asterisco. Entonces, de esa manera puedo identificar cuál es el valor. ¿Qué les pareció eso? ¿Está claro? Perdí otra vez el audio. No, profe, sí. No, profe. Vale. ¿Qué hacemos en el caso del líquido? Bueno, ¿qué significa la eficiencia de Murphy para el caso del líquido? Bueno, simplemente utilizamos ahora los valores de composición para la fase líquida. Entonces, para la fase líquida, simplemente vamos a encontrar que esa eficiencia de Murphy para esa fase R, donde fase líquida, que vamos a llamar L o R, esa eficiencia de Murphy viene a ser X2 menos X1, que corresponde a ¿qué? A la masa transferida real en la fase. Es decir, esta diferencia que tenemos acá, X2 menos X1. Este segmento es la masa que se transfirió en esa fase líquida, en este caso que recibió esa fase líquida.
Ahora bien, ¿cuál es la consideración de idealidad para esta eficiencia? Bueno, ahora lo que vamos a suponer es que la composición que saldría idealmente en esa corriente del líquido sería aquella que estuviese en equilibrio con la corriente de gas que está saliendo. Eso es lo que viene a ser esa condición de idealidad. Entonces, la condición de idealidad es X2 asterisco menos X1. Entonces, ¿cómo determinamos ese X2 asterisco? Entro con Y2 a la curva de equilibrio y procedo con el Y2 real en este caso. En este caso, estos son los valores reales. Los que tienen asterisco son los ideales. Entonces, entro con el Y2 real, corto la curva de equilibrio y leo el valor de X2. Y este es el valor que obtendríamos, necesitaríamos para calcular esa eficiencia de Morphy. Nuestro caso. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, entro con el valor de Y2. ¿Dónde está Y2? Acá voy a tener un valor de Y2. Con ese valor de Y2, corto la curva de equilibrio y al cortar esa curva de equilibrio, vengo y determino quién es X2 asterisco. Entonces, de esa manera encontramos X2 asterisco y